La fecha muchas veces a uno lo lleva a pensar que ya arrancó el año con todo, que estamos en el tercer mes. La coyuntura nos lleva a pensar, a decir que Mauricio Macri es presidente, pero en realidad miramos y decimos como que, hablamos como que si Macri hubiera sido presidente los últimos 5 o 10 años y recién está transitando por el tercer mes. Esto no quiere decir que la visión que uno tenga sobre Macri sea benévola o no benévola, sino estoy hablando de la forma en la cual nos planteamos las cosas, y en esa forma de plantearnos muchas veces lo que nos lleva es a olvidarnos de hechos trascendentes que han ocurrido a lo largo de nuestra historia, en un corto plazo, hace poco. O mirarlo de una forma superficial, o mirarlo como lo miramos en las cosas del día a día, rápido, sin contextualizarla y sin analizarla seriamente qué nos pasó. O aquellas personas que han hecho parte importante de esa historia, pensar que son extraterrestres o gentes de otra civilización que vinieron y dominaron al pueblo argentino durante un tiempo determinado, sin asumir que en realidad son el resultante muchas veces de una misma sociedad. Y esta introducción viene a cuento porque dentro de muy poco vamos a tener la presencia de Barack Obama en la Argentina, del presidente de los Estados Unidos, pero en particular es cierto que en ese momento vamos a estar mirando y mucho la presencia de Barack Obama, pero no vamos a estar mirando que se cumplen 30 años de la última dictadura militar, del inicio de la última dictadura militar. Y siempre cuando viene esa fecha, hay un montón de cosas que se da, que se analizan, que por ahí se polemizan, pero siempre me quedo pensando, a ver, lo que hicieron tanto mal, ¿de dónde salieron? ¿Salieron de dónde? ¿Vinieron de Marte? ¿Vinieron de Venus? ¿Vinieron de Sagitario? ¿De dónde vienen? ¿De cualquier otro país? Digo, para ser completamente mal, son el resultado, o son, mejor dicho, el resultante de un cúmulo de procesos que tenía incluido dentro de ellos mismos la sociedad. Bueno, esa es una de las cosas que siempre me lleva a plantearnos cada vez que llegamos al 24 de marzo, y especialmente cuando se da esta clase de fechas, lo cual significativas porque se cumplen 3 décadas de haber comenzado lo que tiene que ver con el último proceso militar. Y el último periodista que pudo entrevistarlo a Jorge Rafael Videla, presidente en esa oportunidad, el quien inició el proceso militar, fue Seferino Reato. Seferino, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, gracias por llamarme. No, por favor, es indudable que una de las cosas inevitables es poder dialogar con usted para saber qué visión tiene. 3 décadas han pasado y la verdad, ¿qué visión tiene en la perspectiva? Bueno, yo creo que la verdad que todavía no hemos digerido bien la dictadura ni la violencia de los 70, pero bueno, son hechos que pasan en otros países también, con España, ¿no? Y su guerra civil y el franquismo. Siempre les cuesta digerir estas cosas que son tan profundas, porque uno quisiera que, como decís vos, que los dictadores, los violadores de los derechos humanos hubieran venido de Marte y fueran algo totalmente ajeno a la sociedad argentina, pero el hecho de no digerir bien el pasado significa precisamente que es tan doloroso porque involucra a vastos sectores sociales, y en ese caso yo creo que la dictadura es un tema en sí mismo, pero de todos modos, como decía Carlos Marx, un golpe de Estado no puede ser analizado sin su contexto, no puede ser analizado como un rayo caído de un cielo sereno, así decía Marx, que escribía muy bien, además de pensar muy bien, le escribía muy bien y decía eso, y el cielo en la Argentina, en el 76, hace 40 años, no estaba sereno, es decir, había un montón de gente que empujaba hacia el golpe, los militares estaban contentos de ir hacia el poder de nuevo, con muchísimo poder acumulado en los 3 años de gobiernos peronistas, toda una sociedad que se sintió aliviada cuando los militares tomaron el poder, empresarios, sindicalistas, una porción del sindicalismo, no todos, porque hubo algunos cuantos que respaldaron a la presidenta Isabel Perón, una parte del peronismo, no todo, y los grupos guerrilleros principales, Montoneros, Soler, que pensaban que si los militares tomaban el poder, eso no haría más que acelerar la revolución socialista, porque la gente se daría cuenta de que los militares al fin y al cabo defendían a la oligarquía, al imperialismo yanqui, en cambio ellos defendían a los trabajadores, y eso iba a hacer que el pueblo terminara inclinándose por las guerrillas
y eso facilitaría la revolución socialista. Es decir, todos estuvieron, o casi todos, estuvieron contentos el 24 de marzo del 76, y decir eso es complicado porque enseguida aparecen los que dicen no, no puede ser. Pero basta mirar los diarios de la época. Bueno, te dicen entonces, uy, pero siempre son los grandes medios aliados con el imperialismo. No, está bien, pero también estaba la opinión, que era de centro izquierda. Jacobo Timerman era el director, su hijo Héctor Timerman, hasta hace poco canciller, dirigía el vespertino La Tarde, que era el más golpista de los golpistas. Y bueno, ¿eso qué significa? Un estado de la opinión pública favorable al golpe, producto de una crisis económica muy fuerte, de una violencia política a partir de la cual en marzo del 76 cada 3 horas estallaba una bomba, cada 5 horas moría una persona por violencia política, y todo eso hizo que hubiera una crisis que fue aprovechada por los militares, que poco a poco fueron implementando un plan sistemático, una represión ilegal que dejó miles de detenidos desaparecidos. Severino, cuando... Sí, te escucho plenamente. Sí. Cuando planteamos esto, cuando vemos de este tipo de contexto, recuerdo obviamente tu libro, el que realizaste, la última entrevista a Jorge Rafael Videla. En lo personal, sí, ya ha pasado unos cuantos años de haberlo hecho, ¿qué sensación te queda en cuanto a la personalidad de ese militar? Digo, ¿qué te queda de él? Decís, ¿pudo haber hecho realmente todo lo que se hizo? ¿Crees que en realidad él era capaz o él fue utilizado, como hay algunos que teorizan diciendo, en realidad fueron utilizados por un contexto que lo empujó a ser la cabeza de playa de otros tipos que en realidad son los que pensaron e idearon todo lo que ocurrió? Bueno, yo no creo mucho en las teorías conspirativas. El libro lo publicamos en el 2012, él murió en el 2013, ahora la semana pasada lanzamos la edición definitiva de Disposición Final, creo que es la más completa. Él me parece que es fue una persona, digamos, que él asumió la responsabilidad de todo lo que había pasado, porque él era el vértice del poder. Durante 5 años fue presidente de la Argentina, durante los 2 primeros años además era el jefe del ejército, era una persona que inició y terminó su mandato según los estatutos del llamado proceso de reorganización nacional, es decir, hasta pudo elegir su sucesor, que fue el general Viola, que duró muy poco, pero estuvo 5 años al frente del país. Yo creo que fue el gran dictador, en el sentido de que fue la figura principal de la dictadura y él asumió la responsabilidad plena. Yo no creo en las conspiraciones, porque los militares en ese momento tenían muchísimo poder, tomaron el gobierno cuando quisieron, a diferencia de otros golpes. Por ejemplo, esto me lo dijo Robert Cox, que es el director que fue director del diario Herald, Buenos Aires Herald, una figura muy importante en la defensa de los derechos humanos, y lo cito en el libro. Él me dice que el golpe de Onganía del 66, ese golpe, los militares necesitaron acordar con la prensa, con los diarios más y revistas, sobre todo más importantes de la época. En este caso, dice Cox, en el 76 no era necesario, porque los militares tenían tanto poder que dieron el golpe cuando quisieron, legitimados en ese momento desde el punto de vista político por la grave crisis que había en el país. La Isabelita se cayó y nadie la defendió, digamos. Los sindicatos decían que iba a haber una huelga general, no la hubo, y ese mismo día los tanques salieron y muy tranquilos por Buenos Aires y las principales ciudades del país. La represión fue tremenda, fue poco a poco, progresiva, ¿no? Al principio no se notó tanto es así que muchos no sabían qué hacer, y precisamente lo que Videla dice es que apelaron a las detenciones y desapariciones, es decir, asesinaban a los detenidos y eliminaban sus cuerpos, los hacían desaparecer, esa es la figura,
Los hacían desaparecer para que la gente no supiera qué había pasado con ellos, para que la gente se moviera en una situación ambigua, no sabían dónde estaban, y tardaran en reaccionar y no protestaran. Entonces yo creo que él sí fue el responsable. Él dice que llegaron al poder los militares con un consenso. Había que eliminar a un conjunto grande de la gente para, y son palabras de él, ganar la guerra contra la subversión. Y poco a poco fueron descubriendo que el método que a ellos les resultaba más, entre comillas, eficaz era este de masificar desapariciones que ya venían del gobierno anterior, el gobierno de peronista. En octubre del 75 ya habían empezado las desapariciones de personas, por ejemplo, Córdoba, que escribió un libro sobre Córdoba, Viva la Sangre, se llama, hubo 69 personas detenidas entre octubre del 75 y marzo del 76, es decir, los últimos meses del gobierno de Isabel Perón, que permanecen desaparecidas. Es decir, un método que ya había comenzado antes, que ellos lo masifican precisamente para que la gente no se entere. Yo creo que Videla fue y asumió la responsabilidad. Claro. A mí no me gustan las teorías conspirativas, porque las teorías conspirativas parece que explican las cosas, pero siempre están sujetas a fuentes que no se pueden revelar ni conocer. En este caso, Claro. el propio Videla reconoció que fue él. Yo ya no tengo más que agregar. ¿Era una mente maléfica o era un fanático? Bueno, yo creo que es un conjunto de... Videla representa la expresión cumbre del poder del ejército en la política. Él era un hombre del ejército, claramente, hasta porque su familia era una familia de militares, su papá era militar, y él dice que vivió prácticamente su infancia en un regimiento, en Mercedes, donde el jefe del regimiento era su papá. Y después eso se une con un católico conservador, integrista, muy compenetrado con esa forma de entender el catolicismo. Entonces esa unión entre la cruz y la espada, y Videla representa lo que es muy interesante, es un fenómeno que se da a partir de 1930, una renovación del pensamiento de la Iglesia que vuelca a la Iglesia primero como adversario del liberalismo, ¿no? El liberalismo había despojado a la Iglesia, la generación del 80, de mucho del poder político que tenía en el país. Por ejemplo, que se administraba los cementerios, el nacimiento, todo eso hubo que sacarla de la Iglesia para construir el Estado Nacional, y eso fueron los liberales argentinos, liberales y conservadores, pero principalmente el pensamiento liberal. En 1930 hay una reacción de la Iglesia a eso, primero contra los liberales, después contra los socialistas y por último contra el comunismo. Y la reacción, hay una frase, la nación católica, la Argentina fue y será católica. Y yo creo yo, y creen muchos historiadores especializados en la Iglesia, que Videla representa la mejor síntesis de ese pensamiento. Es decir, un pensamiento conservador, católico, en su versión ultraconservadora, integrista, que ya casi no hay más de esos, afortunadamente, pero que en una época, en el 76, había varios. No eran mayoritarios entre los obispos, pero controlaban en aquel momento la conferencia episcopal a través del gran amigo de Videla, que era el arzobispo de Paraná y vicario general castrense, Adolfo Tortolo. Por último, 24 de marzo fue una fecha elegida adrede por el hecho de que se daba justo en esa oportunidad. ¿Puede ser que sea el cumpleaños de uno de los hijos de Videla? Bueno, yo no tengo esa versión, puede ser, no lo sé. La verdad que no lo sé. Creo que ellos definieron que la fecha debía ser no más allá de la última semana de marzo, Claro. Porque ya comenzaba o estaba por comenzar la campaña electoral. Las elecciones habían sido anticipadas a octubre del 76 y no querían dar el golpe con la campaña electoral en marcha, porque
no podrían haberlo dado quizás. Y tampoco podían darlo en febrero porque había habido, ¿te acordás que estaba el servicio militar obligatorio de la conscripción? En enero se habían incorporado los nuevos conscriptos y necesitaban un adiestramiento militar, por lo menos 2 meses. Entonces marzo era el mes. Ahora, decidido ya en octubre del 75, 6 meses antes. Eso lo cuento en mi libro. El día exacto no se sabía, y lo deciden cuando ellos ven que tienen la posibilidad de detener a Isabel Perón fuera de la Casa Rosada para no obligar al jefe del regimiento de granaderos a caballo a defender a la presidenta, que ahí habría habido tiroteos, probablemente heridos y muertos, porque la misión del jefe del regimiento de granaderos a caballos es defender al presidente de turno. Entonces la sacan, o ella sale, digamos, en helicóptero, se va a la residencia de Olivos, pero la hacen bajar al helicóptero en el aeroparque de Jorge Newbery, acá en la Costanera, con el pretexto de que tenía una falla mecánica, y ahí cuando baja es cuando la detienen. Sí, ese es el cambio. La cita en realidad viene a cuento del libro de Vicente Muleiro y María Ciudadanes, El dictador, respecto de el por qué la fecha, pero eso me parece que es parte anecdótico. No, yo no lo desconozco. No, pero algo anecdótico nada más, pero lo medular pasa por lo otro, lo que significaba en realidad la figura de un tipo como Jorge Rafael Videla en el contexto de una Argentina muy particular. Me parece difícil, porque Videla lo que representaba era al ejército y fue una dictadura corporativa, es decir, la primera vez que las 3 fuerzas armadas se unen para dar un golpe de Estado, donde más que las personas estuvieron involucradas las fuerzas, tanto es así que se reparten el aparato del Estado en un 33% cada área. El aparato del Estado en aquel momento era grandísimo, ¿te acordás que había un montón de empresas, no solo YPF, petroquímica, fabricaciones militares, industrias, y eso tenía mucho poder? Entonces me parece que no era una persona, Videla, que iba a decir, bueno, por una cuestión de un cumpleaños de uno de mis hijos, podía ser, pero no lo creo, porque pensaban de otra manera. Él se consideraba el ejército, es decir, lo que iba a hacer, él estaba convencido de que lo hacía en nombre, primero del ejército, y segundo en nombre del catolicismo. Esa es la unión, él es una bisagra entre esas dos instituciones, entendida de la manera que se entendía antes, afortunadamente no es la de ahora. Tal cual. Seferino, te mando un abrazo, gracias por estos minutos. Por favor, gracias a vos. Seferino Reato, de contacto con nosotros.